Unidad 8, entonces, equilibrio químico. Como grandes clasificaciones del equilibrio está la propiedad de que el equilibrio es un proceso dinámico. ¿Cuándo vimos que un proceso era dinámico? Por ejemplo, en un cambio físico, que no es lo que vamos a estudiar en esta unidad, pero que nos resulta más fácil de entender. Siempre dijimos que a la temperatura de 100 grados centígrados se encuentra en equilibrio el agua líquida con el agua vapor. O a la temperatura de 0 grados centígrados se encuentra en equilibrio el agua sólida con el agua líquida. Ese equilibrio en el que coexisten, en este caso, dos fases de una misma sustancia, se denomina equilibrio dinámico. ¿Por qué equilibrio dinámico? Porque las moléculas no se quedan quietas y se queda el grupo de moléculas líquidas como está y el grupo de moléculas gaseosas como está, sino que al mismo tiempo hay moléculas de la fase líquida que pasan a la fase vapor. ¿Se acuerdan? En tensión superficial, en la superficie del líquido logran vencer esa tensión superficial y las moléculas que están en el líquido pasan a la fase vapor. Y las moléculas en la fase vapor chocan entre ellas y algunas chocan en las paredes del recipiente generando la presión de vapor y otras chocan contra la superficie del líquido y vuelven a quedar atrapadas. Entonces, nosotros sabíamos que estaban en equilibrio el líquido con su vapor porque medíamos que a una determinada temperatura la presión era constante. Pero la cantidad de moléculas que se encontraban en la fase vapor y la cantidad de moléculas que se encontraban en la fase líquida también era constante, aunque no fueran las mismas, ¿sí? Porque había un continuo pasaje del estado líquido al vapor y moléculas de la fase vapor a la fase líquida. Eso que se denomina equilibrio dinámico en un equilibrio de fases de una sustancia también se utiliza conceptualmente para el equilibrio de reacciones químicas y de soluciones saturadas. Cuando hablamos del equilibrio en reacciones químicas, ese concepto de dinámico se refiere a que no se encuentran estáticos los reactivos y productos, sino que hay una conversión simultánea de reactivos en productos y de productos en reactivos. De manera tal que una propiedad macroscópica, como sería la concentración, no cambia en el tiempo, pero el sistema no está estático. El sistema es dinámico. Hecha esta aclaración del concepto de dinamismo en el equilibrio de un sistema químico, tenemos el equilibrio químico y el equilibrio iónico. El equilibrio químico, el sistema en estudio son las reacciones químicas y es a lo que nos vamos a referir hoy. Y en el equilibrio iónico, el sistema en estudio son soluciones. Soluciones que yo les decía que podían ser soluciones ácidas, básicas o sistemas donde el soluto es poco soluble. Si el equilibrio es ácido-base, el soluto es una sustancia que tiene o una propiedad ácida o una propiedad básica y esa propiedad que posee es la que condiciona, por ejemplo, una variable como el pH de la solución.
también vamos a encontrar que una sustancia no tiene que necesariamente ser un ácido o una base desde el punto de vista de su definición, sino que también hay sales que en solución acuosa son capaces de generar soluciones ácidas o soluciones básicas. Entonces, no es el concepto de solución ácida o básica, no es limitante a sustancias que estén clasificadas como ácidos o bases según su definición, sino que también hay sales. Vieron que nosotros conocemos las sales binarias, como pueden ser las sales aloideas, las oxosales u oxisales que contienen oxígeno en su estructura, o las sales ácidas o básicas, ¿sí? Pero que en este caso, cuando decimos que la solución que generan es una solución ácida o básica, es porque se puede generar una reacción química entre los iones que forman la sal y el agua. Entonces ya vamos a ir viendo que son soluciones, pero que tienen propiedades características, ¿sí? Y que son importantes en las reacciones químicas. Y el otro tipo de equilibrio químico que también es muy importante industrialmente porque no se pueden producir incrustaciones en cañerías o en calderas, son las soluciones donde se hace un análisis del equilibrio de solubilidad. Hay especies, en general sales, pueden ser algunos hidróxidos y ácidos también, pero en general son sales, que son poco solubles en agua, pero que se encuentran en el agua que se extrae de un recurso que puede ser agua subterránea, ¿sí? O las mismas aguas que proveen las empresas potabilizadoras, que tienen iones disueltos y esos iones son poco solubles, de manera tal que cambiando las condiciones pueden precipitar, ¿sí? Por eso tenemos que ver si digamos, esos solutos en solución van a precipitar o no, y que tiene un valor, digamos, relevante en lo que es el mantenimiento de equipos industriales. Pero ahora esta sería como la segunda parte de la unidad. Nosotros nos vamos a referir a la parte de equilibrio químico focalizado en reacciones químicas, y luego yo no voy a hacer explicaciones hoy de este tema para que no hablarles de toda la unidad a la vez y que entorpezca, digamos, el proceso de aprendizaje. Así que hoy nos vamos a referir a equilibrio químico, que tiene como sistema en estudio las reacciones químicas que se encuentran en un estado de equilibrio dinámico. ¿Qué es lo primero que ven ustedes cuando hablamos de una reacción química? En este caso, una reacción química genérica donde A moles de A más B moles de B me dan C moles de C más C moles de D, más D moles de D. Que si decimos que el sistema está en equilibrio, automáticamente la flecha no va a tener una sola dirección, sino que va a tener ambas direcciones, los reactivos que se transforman en productos y los productos que se transforman en reactivos, porque eso es lo que pasa en el estado de equilibrio de un sistema. No voy a obtener más productos, ¿sí? La cantidad de productos a esa temperatura que se obtiene es función de, digamos, el estado de equilibrio de ese sistema, y mientras yo no cambie las condiciones de reacción, que serían la temperatura,
siempre voy a tener esa cantidad de productos. No voy a obtener más. Por más que yo le haya puesto un catalizador a la reacción para así llegar más rápido al estado de equilibrio, no voy a llegar a obtener más productos. ¿Cómo queda expresado el estado de equilibrio de un sistema? El estado de equilibrio de un sistema queda expresado a través de lo que se conoce como la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es una relación de las concentraciones molares de reactivos y productos. Por eso se llama ley de acción de las masas. Esta es la expresión de la ley de acción de las masas. Cómo interviene cada concentración de cada especie de reacción en el equilibrio. He representado en este caso las concentraciones con el subíndice EC, que significa equilibrio, para que sepamos que no es cualquier concentración, sino que es la concentración de equilibrio. Además, cuando los sistemas son gaseosos, puede expresarse la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, ¿sí? Las concentraciones siempre son molares, como hablábamos la otra clase. En cinética química sabíamos que para definir la velocidad de una reacción utilizamos la concentración molar para que la velocidad quede expresada en molar por segundos o molar por tiempo en general. En el caso de la expresión de la constante de equilibrio, las concentraciones serán molares también. Y ya van a ver en la unidad siguiente, la unidad 9, también se va a trabajar con la misma unidad de concentración. Fíjense que esta K es una K mayúscula, es la que representa la constante de equilibrio y no tiene que ver, digamos, o no confundir con que esta sea la constante de velocidad o la constante específica de velocidad o la constante cinética de una reacción, porque esta es K mayúscula, no minúscula. ¿Sí? ¿Están preguntando algo? Pueden usar el micrófono. Ah, o potasio, sí. Está bien la acotación, Martín. Ahora, cuando analizamos esta doble dirección de la reacción química, es decir, directa e inversa, hay algo que es muy particular. ¿Por qué alcanzó el equilibrio la reacción química? Recuerden que esa reacción se produce con una determinada velocidad, ¿sí? Ustedes ponen los reactivos y estos comienzan a generar productos. Con una velocidad que va cambiando en el tiempo, pero ahí el sistema no está en equilibrio todavía. Es la primera parte de la reacción química, es cuando la reacción química comienza a ocurrir. Cuando alcanza el equilibrio, la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Por eso es que las concentraciones no cambian en el tiempo. Entonces, tienen que tener muy claro eso. Este es el estado que alcanza reversible, invariante, la reacción cuando después de comenzar en un estado inicial, sus productos y reactivos, entendidos como las concentraciones de cada uno de ellos o las presiones,
no cambian en el tiempo. Y esto se debe a que porque la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Quiere decir que tanto se convierten A y B en productos como C y D en reactivos. Ya vamos a ver también que acá, a pesar de que me va a dar un valor numérico con unidades de concentración molar o con unidades de presión en atmósferas, por ejemplo, no es relevante la unidad de medida porque en realidad lo que es relevante es el valor de la constante. ¿Y por qué es relevante el valor de la constante? Porque si el numerador es grande, quiere decir que las concentraciones de productos son grandes y esta reacción está desplazada hacia productos, me da muchos productos. Pero si el valor es pequeño, quiere decir que la concentración de los reactivos que están en el denominador es grande y la reacción no da muchos productos, sino que quedan los reactivos sin reaccionar. A su vez es importante para los cálculos saber la relación entre la constante en función de las concentraciones y la constante en función de las presiones. Para esto sabemos que Kp, constante en función de las presiones, es igual a Kc por RT a la delta N. ¿De dónde viene esta fórmula? Viene de que la presión de cada uno de estos, la presión parcial de cada uno es N por R por T sobre B, y N sobre B es concentración, número de moles por volumen, moles por litro, ¿sí? Ahora, ¿qué es delta N? Delta N es la variación de la sumatoria de los números de moles de los productos menos la sumatoria de los números de moles de los reactivos. En este caso, delta N sería el estado final de los moles, que son los moles totales de producto, D más C, menos el estado inicial de los moles, resueltos estequiométricamente, por supuesto, B más A. Eso sería delta N, C más D menos B más A. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Cuándo Kp va a ser igual a Kc? Kp será igual a Kc cuando delta N valga ¿cuánto? Cuando delta N sea 0. Exacto, cuando la sumatoria de los números de moles de los productos menos la sumatoria de los números de moles de los reactivos me dé igual a 0. Muy bien. De este modo estoy teniendo una forma de valorar el estado de equilibrio del sistema. Una forma de saber cuánto de producto me da esa reacción química a una determinada temperatura. ¿Qué pasa cuando el sistema no se encuentra en equilibrio? El sistema puede no encontrarse en equilibrio cuando factores externos alteren ese estado de equilibrio del sistema. Y esto se conoce como principio de Le Chatelier. Factores que influyen en el estado de equilibrio del sistema. Son factores externos, son cambios en variables,
¿sí? O en parámetros del sistema que generan que deje de estar la reacción química en equilibrio. ¿Cuáles son esos factores? La concentración, la presión o volumen y la temperatura. La concentración quiere decir que varíe la concentración de alguno de los reactivos o de alguno de los productos, lo que va a hacer que el sistema restablezca nuevamente el equilibrio tendiendo hacia productos o hacia reactivos. Ese es el análisis que vamos a tener que hacer. La presión o volumen está, digamos, comparando o uno o el otro, porque por supuesto que se refiere a sistemas que tengan la presencia de algún gas. Y en este caso, sabemos que cuando varía la presión, el volumen es inversamente proporcional a esta, entonces, o si la presión aumenta, el volumen disminuye, o si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Un nuevo estado de equilibrio del sistema. Ese nuevo estado de equilibrio del sistema va a hacer que esté o más desplazado hacia productos o más desplazado hacia reactivos. Estos dos parámetros, cuando cambian, no cambian el valor numérico de K. Acá hay un error porque cuando esto me pasa por copiar y pegar, cuando se modifica la temperatura, se modifica el valor numérico de la constante. ¿Por qué? Porque cada valor numérico de la constante está dado para una determinada temperatura. Es una variable fundamental en la definición del estado de equilibrio del sistema. Entonces, para cada cambio de temperatura, cambia el valor de la constante. Es como cuando nosotros, ¿se acuerdan? Hablábamos de la presión de vapor del sistema, que era una presión en equilibrio, y entonces esa presión de equilibrio cambiaba con la temperatura, porque si aumentaba la temperatura, más moléculas del líquido podían pasar a la fase vapor. Y entonces a mayor temperatura, mayor presión. En este caso, un cambio de temperatura provoca un cambio en el valor numérico de la constante, pero ya vamos a analizar cómo es ese cambio, si aumenta o disminuye y no es directo como lo veíamos en la presión de vapor. Va a tener que ver con que si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Y qué pasa cuando el sistema no está en equilibrio? Porque puede ser que no se haya alcanzado el estado de equilibrio todavía. Cuando el sistema no está en equilibrio y yo lo que quiero analizar es si se encuentra o no, porque en realidad yo no sé si está en equilibrio o no, se define con la letra Q lo que se conoce como cociente de reacción. Una expresión que es igual a la constante, porque ven que es el cociente de las concentraciones de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, dividido las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, pero no tiene el subíndice que indica que el sistema está en equilibrio, porque en realidad no lo sé. Calculando el valor de Q, el cociente de reacción, y comparándolo con el valor de la constante, entonces puede haber tres casos diferentes. Que Q sea mayor que K, que Q sea igual a K o que Q sea menor que K.
Si Q es igual a K, es lo más sencillo y es que el sistema está en equilibrio. Ahora, si Q es mayor que K, ¿qué significa? Si Q es mayor que K, significa que hay más productos, pero ese estado no es el estado de equilibrio del sistema. Entonces tendrá que tender a restablecer ese estado de equilibrio y para restablecerlo, la reacción va a tender hacia reactivos. Cuando Q es menor que K, cuando Q es más pequeño, significa que tiene que aumentar el numerador para volverse un valor más grande e igual a K. Entonces los reactivos tienden a productos. Cuando Q es menor que K, significa que la reacción se desplazará de reactivos a productos. El análisis del cociente de reacción es un modo de hacer el análisis del principio de Le Chatelier, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en ejemplos sucesivos. Entonces, nosotros ahora nos vamos a dedicar al equilibrio de reacciones químicas o equilibrio químico y no vamos a hacer un mapa conceptual del equilibrio iónico para no expresar demasiados conceptos que no vamos a poder utilizar todos en la clase de hoy. Así que vamos a ir desglosando un poco más detalladamente lo que queremos expresar con esta parte del mapa conceptual. Y aquí lo fundamental en el planteo de la constante de equilibrio para una reacción genérica A moles de A más B moles de B que me da C moles de C más D moles de D, era lo que yo les explicaba, que la velocidad de la reacción directa era igual a la velocidad de la reacción inversa. Como las velocidades son iguales, entonces puedo hacer un cociente de las constantes y tener lo que es el cociente de las concentraciones de equilibrio, que serían justamente las constantes de equilibrio del sistema. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el planteo de la constante de equilibrio del sistema? Que es constante a una temperatura dada, que cambia la temperatura y cambia el valor de K. Pero a esa misma temperatura no importa el estado inicial del sistema, siempre voy a llegar a esa misma temperatura al mismo valor de la constante. Que si cambia la temperatura, cambia el valor numérico de K. Y que no depende de las concentraciones iniciales, es decir, no importa de las concentraciones que yo parta, si la temperatura se mantiene constante, el valor de la constante al cual arribe va a ser siempre el mismo. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que en la expresión de la constante de equilibrio solo se incluyen las especies gaseosas y o las soluciones, que pueden ser acuosas en general. Los sólidos y los líquidos, en lo que se denominarían sistemas heterogéneos, tienen concentración constantes y por lo tanto no forman parte de la expresión de la constante de equilibrio. Un sólido puro, un líquido puro, disminuye o aumenta su cantidad, pero su concentración es siempre la misma, es del 100%, digamos, ¿sí? Entonces, puede disminuir su cantidad, pero no su concentración. Es una propiedad constante y que como no varía en el tiempo, no es representativa de la expresión de la constante. Entonces, tiene que quedar en claro que estos aspectos son los necesarios para
la expresión o planteo de la constante de equilibrio, que para una determinada temperatura nunca cambia, que si la temperatura cambia, el valor de K cambia, que es adimensional, que no importa, digamos, no es adimensional, no tengo en cuenta las concentraciones, las unidades de concentración resultantes, ya que imagínense que según los valores de C, D, A y B, me puede dar molar, molar cuadrado, 1 sobre molar, molar a la -2, ¿se entiende? Siempre me va a dar unidades diferentes, entonces no es importante. Y también hay que tener en cuenta que es independiente el valor de la constante de equilibrio a una determinada temperatura, es independiente del estado inicial del sistema, es decir, de las concentraciones o las presiones de las cuales yo parta. Y los líquidos no forman parte de la expresión de la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque la concentración es para estas especies constante y entonces no es una unidad de medida representativa para el equilibrio del sistema. Aquí estamos corroborando esto de que el valor de la constante no depende de las concentraciones iniciales. Fíjense esta reacción química entre el tetraóxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Un gas es incoloro, el otro tiene un color café, amarronado, ¿sí? Los que han podido hacer el práctico de laboratorio ven cómo va cambiando con la temperatura, si se vuelve más claro o más oscuro, ¿sí? Y fíjense, ¿qué pasa en este caso en particular? Parto de productos y nada de reactivos. Esta parte de la gráfica, en cualquiera de los 3 ejemplos, se está refiriendo a la cinética química, es decir, a cuando a una determinada velocidad o rapidez la reacción ocurre para alcanzar el estado de equilibrio. Siempre es así, ¿sí? Primero tengo una primera etapa donde evalúo la rapidez con que los reactivos se convierten en productos y luego tengo una etapa donde esas concentraciones que medía ya no cambian en el tiempo y que se refiere al estado de equilibrio del sistema. Quiere decir, el equilibrio es de acá para allá, de acá para allá y de acá para allá. Aquí parto de producto y nada de reactivo. Y llega un momento en que alcanzan un valor constante ambas concentraciones. Aquí parto de reactivos y nada de productos. Y llega un momento en que alcanzan un valor constante ambas concentraciones. Y lo mismo acá, parto de ambos, es decir, tengo concentraciones iniciales de ambas especies distintas de 0 y alcanzan su valor de equilibrio, donde las concentraciones no cambian en el tiempo. Si se fijan, cuando no tengo nada de producto y si reactivo, sería este primer caso, ¿sí? Después, cuando tengo más reactivo que producto, sería este caso o este caso, ¿sí? El último que tengo producto y nada de reactivo sería esta primera gráfica, es decir, estoy analizando los valores de concentración que me está dando acá y cómo están representados. Acá no parto de reactivo.
Acá no parto de producto, sería este caso. Acá tengo más reactivo que producto, que sería este caso. Ahora bien, estas son concentraciones iniciales, como indica la tabla. Las concentraciones de equilibrio son las que se alcanzan luego de un determinado tiempo. Siempre a la misma temperatura, haciendo el cociente de las concentraciones y lo que se conoce como la expresión de la constante de equilibrio, que sería el cuadrado de la concentración del producto dividido la concentración del reactivo a la primera. Como pueden observar, el valor de la constante medida experimentalmente es aproximadamente lo mismo. Quiere decir que a una determinada temperatura, ese valor no cambia en el tiempo sin importar las condiciones iniciales. Es decir, si parto de concentraciones diferentes, esto no va a influir. Con estos datos experimentales estamos corroborando que eso es cierto. Y el estado de equilibrio va a ser siempre el mismo, en el sentido que va a tener el mismo valor de la constante a una determinada temperatura. Por supuesto que las concentraciones de equilibrio no son las mismas, ¿sí? Son las concentraciones que alcanza cuando alcanza el equilibrio, pero cuando hago el cociente del cuadrado del producto dividido el reactivo a la primera, ahí sí es cuando veo que no cambia en el tiempo. Y esto que les explicaba que es muy importante tener en cuenta, el significado del valor de la constante. ¿Por qué es importante tener en cuenta el significado del valor de la constante? Porque justamente en una ecuación genérica donde A moles de A más B moles de B están en equilibrio con C moles de C más D moles de D, la expresión de la constante de equilibrio puede adoptar dos posibilidades, o que sea mayor a 1 y que significa que se han formado más productos, o que sea menor a 1 y es que hay más formación de reactivos que productos, ¿sí? Porque en el numerador están los productos y en el denominador están los reactivos. Cuando K es mucho mayor a 1, significa que la reacción está desplazada hacia productos, que se obtienen muchos productos. Cuando K es mucho menor a 1, significa que la reacción está desplazada hacia reactivos, que se obtienen muchos reactivos. Gráficamente, fíjense, cuando es mucho mayor a 1, hay más productos. Cuando es mucho menor a 1, hay más reactivos. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque también va a ser importante cuando para una misma reacción ustedes analicen cómo va cambiando el valor numérico con la temperatura. Eso les va a indicar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Muy bien. Vamos con un ejemplo. Dice, cálculo de la constante de equilibrio. Empezamos con el más sencillo para ir interpretando lo que es el estado de equilibrio de un sistema. Yo tengo una reacción química, es decir, especies químicas, reactivos y productos dentro de un reactor. Ese reactor va a tener un determinado volumen y voy a tener una determinada cantidad de esas especies que la tengo que traducir en concentración. Dice el ejemplo. En un recipiente vacío de 10 litros se coloca cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno a 500 grados centígrados. Cuando se estableció el equilibrio, estaban presentes 6,02 moles de nitrógeno,
4,2 moles de hidrógeno y 1,13 moles de amoníaco. ¿Cuál será el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones a 500 grados centígrados? Bien, quedó todo arreglado. Entonces, en el ejemplo teníamos los datos en el equilibrio, pero no informados como concentraciones molares. Resolvemos esos moles transformándolos en concentraciones molares. Planteamos el valor de la constante de equilibrio recordando que cada concentración va elevada a su coeficiente estequiométrico. Tiene eso de bueno que es sencillo el planteo y siempre es el mismo, digamos, dependiendo de la reacción química balanceada, pero siempre es el mismo, y nos da un valor de 0,28. ¿Qué significa ese valor de 0,28 entonces? ¿Qué les parece? ¿Qué significa? ¿Está desplazada hacia productos o reactivos? Reactivo. Está desplazada hacia reactivos. Hacia los reactivos. Exacto, porque el valor de la constante es menor a 1. Quiere decir que el denominador es mayor que el numerador. Y en el denominador se encuentran las concentraciones de los reactivos. Hay más reactivos que productos. Muy bien. Otro ejemplo de cálculo de la constante, fíjense, dice: en un recipiente de 4 litros se colocan 20 moles de monóxido de dinitrógeno a cierta temperatura, donde se descompone según la siguiente reacción. El monóxido de dinitrógeno se descompone en nitrógeno y oxígeno. En el equilibrio hay 4,4 molar de monóxido de dinitrógeno. Quiere decir que esto es lo que queda de monóxido de dinitrógeno sin reaccionar, ¿sí? Porque dice, en el equilibrio queda esta concentración de reactivos. Calcule el valor de Kc. ¿Cómo me da los datos en este caso? En este caso me da los datos de manera tal que tenemos la concentración de equilibrio del reactivo. Hay una relación entre las concentraciones de equilibrio de reactivos y productos. ¿Cuál es esa relación? En que los reactivos consideramos que desaparecen y los productos aparecen. Y los reactivos desaparecen proporcionalmente a su coeficiente estequiométrico y los productos aparecen proporcionalmente a su coeficiente estequiométrico. Es decir, cada 2 moles de monóxido de dinitrógeno que desaparecen, me aparecen 2 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno en la descomposición del reactivo. Entonces lo que hacemos es el planteo de la reacción química y ese estado inicial y final del sistema. En el estado inicial, acá yo no estoy viendo la concentración, 20 moles. En el estado inicial me dice que en un recipiente de 4 litros coloca 20 moles de dióxido de nitrógeno. Quiere decir que hay 20 moles en 4 litros, en 1 litro habrá 5 moles. Entonces la concentración inicial del reactivo es 5 molar. Como no me dice que ponga productos, quiere decir que es el reactivo que se va a descomponer en sus especies elementales en productos. En el equilibrio, ¿qué pasa? Una parte del reactivo desaparece, por eso se resta, y
el producto o los productos aparecen y se colocan como positivos y antecedidos de su coeficiente estequiométrico. Entonces, yo no sé cuánto desapareció, por eso lo denomino con la letra X o alfa, según la bibliografía. Van a ver que tienen diferentes denominaciones. Y lo que desaparece del reactivo va a aparecer en los productos porque hay una relación estequiométrica entre ellos. A su vez, sé cuánto me queda de reactivo porque es dato. Con esto, ¿qué puedo calcular? ¿Cuánto vale X? Porque sabiendo cuánto vale X, puedo saber cuánto producto se formó en ese instante que se alcance el equilibrio a una determinada temperatura. Calculando el valor de X me da que es 0,3. Esto significa que la concentración de equilibrio del nitrógeno va a ser 2 veces X, 0,6 molar. Y la concentración de equilibrio del oxígeno será 1X, 0,3 molar. Reemplazando, ¿sí?, por las concentraciones de equilibrio en la expresión de la constante, que no es más que el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido la concentración del reactivo, en este caso elevado a su coeficiente estequiométrico, me queda esta relación numérica y este valor que ustedes corroborarán que esté bien, ¿sí? Lo fundamental de este ejercicio es, primero, plantear la ecuación, que ahora yo se las estoy dando, pero saben que en general nosotros le damos los nombres de los reactivos y productos y les avisamos, digamos, si es en una descomposición, una combustión, si una sustitución. Y después plantear el estado inicial y de equilibrio del sistema. El estado inicial también pueden llegar a ver tres planteos, que sería el estado inicial, lo que se pierde, sí, el cambio que sería que lo que se pierde de reactivos aparece como productos, y el estado de equilibrio. El cambio en este caso sería menos 2X para el reactivo y 2X y X para los productos. Si hubiera tenido concentraciones iniciales de los productos también, me quedaría, por ejemplo, 2 molar más 2X, 0,5 molar más X. Así se expresa. ¿Por qué? Porque estos valores son positivos porque los productos aparecen, se forman. Y después también interpretar que esto es lo que queda, lo que está en el equilibrio y me da la relación de cuánto se consumió. Pero lo fundamental es también que aprendan a expresar el equilibrio de un sistema a partir de su estado inicial y su estado de equilibrio con su incógnita, que es lo que desaparece en reactivos y que aparece en productos afectados de los coeficientes estequiométricos. Muy bien. ¿Qué significa numéricamente este valor de la constante si está bien calculado? ¿Que se forma mucho producto, que la reacción está desplazada a productos, o que en realidad no se forma mucho producto y que la reacción está desplazada hacia reactivos?
que no se forma mucho producto. ¿Por qué? Porque es mucho menor a 1 y entonces la reacción está desplazada hacia reactivos. Tal vez esta reacción de descomposición necesita de más temperatura para producirse, pero eso depende de cada ejemplo. Y vamos a un ejemplo más, ¿sí? Muy bien, sí, como ustedes responden, que está desplazada hacia reactivos. Vamos a un ejemplo más, que es cuando usamos el cociente de reacción. Usamos el cociente de reacción porque no sabemos si la reacción se encuentra en el estado de equilibrio. Como no sabemos si la reacción se encuentra en estado de equilibrio, entonces dice el ejemplo. K sub C, es decir, la constante de equilibrio en función de las concentraciones para la siguiente reacción, es 0,5 a una temperatura dada. Tenemos de nuevo la descomposición de este compuesto orgánico que me da, es un aldehído que me da hidrógeno más monóxido de carbono. En un recipiente se introducen las 3 especies a una misma temperatura, que es la misma del enunciado, digamos, de la oración anterior, porque si en un recipiente se introduce una mezcla de reactivos y productos a la misma temperatura. Después de un cierto tiempo se determinaron las siguientes concentraciones. Para el metanal, 0,5 molar, para el hidrógeno 0,8 molar y para el monóxido de carbono 0,25 molar. ¿Está el sistema en equilibrio? Si no es así, ¿en qué dirección debe proceder la reacción para que el equilibrio se restablezca? Más de todo sería para que el equilibrio se establezca. En este caso tenemos datos de concentración, que no se sabe si son las de equilibrio o no. Por eso es que planteamos el cociente de reacción. ¿Por qué? Porque primero tenemos la reacción química, la expresión de la constante de equilibrio y su valor numérico. Cuando planteamos el cociente de reacción, es la misma expresión que la constante de equilibrio, pero para valores que no sabemos si son de concentración, que no sabemos si son los de equilibrio. Entonces, reemplazamos por los valores dados como dato y nos da un valor de 0,4. En este caso particular, el valor de Q es menor que el valor de la constante, es decir, Q es menor que K. Si Q es menor que K, tiene que aumentar el numerador para poder aumentar este valor 0,4 y llegar a 0,5. Esto lo logra formando más productos. Entonces se dice que la reacción tiende a productos, o tiende de reactivos a productos, o se desplaza hacia los productos para alcanzar el equilibrio. ¿Alguna duda? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Y lo que nos quedó
digamos, para expresar, aunque ya lo habíamos dicho, es que la reacción donde el sistema es heterogéneo también va a alcanzar el equilibrio, pero se va a denominar equilibrio heterogéneo. Y un equilibrio es heterogéneo cuando aparecen diferentes fases, es decir, algunos son líquidos o sólidos y gases o soluciones acuosas. En este caso tenemos que entender nuevamente que las concentraciones de los sólidos y los líquidos son constantes, no cambian en el tiempo como para ser un parámetro representativo del estado de equilibrio del sistema. Entonces, no forman parte de la expresión o ya están incluidos, otros dicen que, digamos, enuncian que ya están incluidos en el valor de la constante. Como en este equilibrio heterogéneo la única especie gaseosa es el dióxido de carbono que aparece como producto en la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y este gas, la expresión de la constante de equilibrio queda en función de la concentración del dióxido de carbono o para la constante de equilibrio en función de las presiones queda expresado por la presión parcial del dióxido de carbono. Para dos estados de equilibrio diferentes, en el sentido de que tengo diferentes cantidades de sólido, ya sea reactivo o producto, la presión del producto que expresa la constante de equilibrio a esa temperatura es siempre la misma. Entonces es independiente de la cantidad de sólido. Y analizamos entonces el principio de Le Chatelier, que es el que aduce a las modificaciones del estado de equilibrio del sistema. Fíjense que un sistema de reacción en equilibrio puede ser alterado por un cambio en la concentración de alguno de los reactivos o productos, por un cambio de la presión o volumen, siempre que esté la presencia de un gas, y por un cambio de temperatura. El cociente de reacción permite predecir la dirección del desplazamiento, que es lo que hicimos recién en el ejercicio anterior. Y los cambios de parámetros o variables que habíamos enunciado en la primera diapositiva. El principio de Le Chatelier entonces dice que si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio de temperatura o de presión o concentración de uno de los componentes del sistema, desplazará su equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación. Todo sistema en equilibrio es o me está indicando un proceso reversible. Por eso es que cuando se rompe el estado de equilibrio, cuando el sistema deja de estar en estado de equilibrio, es capaz de restablecerlo, de volver a ese estado de equilibrio. Y la reversibilidad queda justamente indicado con esa doble flecha.
de que el sistema puede ir de reactivos a productos como de productos a reactivos, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta. Y analizando ahora cada perturbación, vemos un cambio de la concentración de alguno de los reactivos o productos. Veamos en este caso. Cuando se agrega o se eliminan reactivos o productos, provoca cambios de valor de Q, pero no se modifica el valor de K, como lo habíamos indicado en el mapa conceptual. Ni la concentración ni la presión o volumen alteran el valor numérico de K. Cuando se establece una nueva condición de equilibrio, la velocidad de las reacciones directa e inversa se iguala nuevamente. Con esto quiere decir que el estado de equilibrio conceptualmente es el mismo. Es aquel en que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Y K se satisface con las nuevas concentraciones de reactivos y productos. Cambian los valores de las concentraciones, porque al cambiar la concentración de uno, cambian del resto. Pero cambian de manera tal que el valor de K sigue siendo siempre el mismo. Vamos a un ejemplo donde dice que la generación de amoníaco a partir de sus elementos, nitrógeno más 3 moles de oxígeno me dan 2 moles de amoníaco. ¿Qué ocurre si se añade amoníaco? Este es un sistema homogéneo, todos son gases, todos forman parte de la expresión de la constante de equilibrio y si se añade producto, en este caso, yo tenía el sistema en equilibrio, ¿sí? Gráficamente tenía concentraciones constantes de las 3 especies. Cuando agrego amoníaco, aumenta esa concentración. Nuevamente el sistema cambia, ¿sí? Con una determinada rapidez hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Ven que las concentraciones son diferentes, pero el cociente entre ellas debe dar el mismo valor de K. ¿Por qué? Porque no se cambió la temperatura. Entonces, si aumenta la concentración de amoníaco, quiere decir que aumenta el valor del numerador. Para que el valor de la constante se mantenga, tiene que aumentar el valor del denominador. Ese valor del denominador sería que aumenten los reactivos. Es decir, que indica que un aumento en la concentración de amoníaco va a desplazar la reacción hacia la formación de reactivos. Aumentan la concentración de reactivos y el valor de K se mantiene. En forma general, para una reacción A más B que me da C más D, un aumento en la concentración de reactivos, es decir, un aumento acá, produce un desplazamiento hacia productos, porque Q es menor que Kc. Un aumento en la concentración de productos hace que Q sea mayor que Kc. Un aumento en la concentración de productos desplaza la reacción hacia reactivos. Una disminución en la concentración de reactivos hace que Q sea mayor que K. Si es mayor, debe tender hacia reactivos para igualar ese valor, aumentar el denominador.
Y si hay una disminución de productos, el valor de Q es menor que K y va a tender hacia productos, es decir, a la formación de productos para alcanzar el valor de K. Aquí que dice que tiende a la derecha, a la izquierda, me parece mejor poner siempre que tiende hacia reactivos o hacia productos, ¿sí? Porque eso les va a hacer que cuando ustedes lo escriben, lo leen o lo están expresando oralmente, se den más cuenta si lo que están diciendo es correcto. Esto es una consideración general. Siempre va a ocurrir esto, pero no aconsejo aprenderlo de memoria, sino que lo que se puede decir es que según aumente la concentración de reactivos o productos, la reacción tiende al lado opuesto. Y según disminuye la concentración de reactivos o productos, la reacción tiende hacia el mismo lado de la disminución. Eso es lo que dice acá de manera genérica. Pero lo importante es que ustedes lo aprendan a analizar en cada ejemplo y expresar en cada ejemplo. Porque nosotros le vamos a preguntar, ¿cómo provoca un aumento en la producción de amoníaco? Y un aumento en la producción de amoníaco se puede lograr aumentando los reactivos, la concentración de algunos de los reactivos, sobre todo aumentando la concentración de hidrógeno, porque está elevado al cubo, digamos, o disminuyendo la concentración de amoníaco, porque en cualquiera de esos dos casos yo sé que la reacción va a tender hacia productos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, Sí. ¿la concentración es de uno de los dos o puede ser de los dos? En general se dice de uno de los dos, ¿sí? Pero también te puede aclarar que es de los dos. Pero en general es de uno de los dos, como está expresado acá. Una vez que dice el aumento de concentración de A o B, el aumento de concentración de C o D. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de presión o volumen? Por supuesto que tengo que tener especies gaseosas. Y recordar que el valor de la constante no va a cambiar ante el cambio de algún de estos parámetros, ¿sí? Acá tenemos una ecuación genérica en equilibrio de A más B que me da C. Los cambios de presión provocan cambios significativos en la concentración de los gases. Por eso es importante cuando tengo especies en estado gaseoso. Sabemos que si aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿sí? Y entonces, si tengo menos volumen, la reacción va a tender hacia el menor número de moles. Porque fíjense, acá esta ecuación genérica está puesta adrede. 2 moles de reactivos gaseosos me provocan 1 mol de producto gaseoso, ¿sí? Es una reacción de síntesis, 2 especies que me dan una. Entonces, cuando la presión es mayor, en este caso, el equilibrio para restablecerse tiene que tender hacia donde estén las especies que ocupan menos volumen. Y nosotros sabemos que es directamente proporcional. Más moles, más volumen. Menos moles, menos volumen. ¿Quién ocupa menos volumen? El producto. Caso contrario, si disminuye la presión, aumenta el volumen y entonces va a ir a donde haya más moles. Hay más moles en reactivos, entonces la reacción se desplazaría genérica hacia reactivos. Si fuera A más B que me da C más D,
todos gaseosos, el número de moles de reactivos igual al número de moles de productos, un cambio de presión no afecta el estado de equilibrio del sistema, ¿sí? O un cambio de volumen, que es lo que dice acá abajo. Si no hay cambio en la cantidad total de moles de gas en la ecuación química balanceada, un cambio de volumen o presión no afecta la posición de equilibrio del sistema. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, gracias. ¿Y qué pasa con el caso particular en que se agrega un gas inerte manteniendo constantes la presión y la temperatura? Agregar un gas inerte lo único que hace, al no intervenir en la reacción, por eso se denomina gas inerte, es ocupar un poco más del volumen, pero cada uno va a tener su concentración y no va a cambiar ni la concentración de reactivos ni la de productos. Entonces, un gas inerte no afecta el estado de equilibrio del sistema. Y vieron, por ejemplo, cuando decíamos que si yo saco producto, la reacción tiende hacia productos. Por ejemplo, muchas reacciones químicas que ocurren en presencia de una corriente de un gas inerte, el gas inerte puede arrastrar la corriente de gas inerte, el flujo de gas inerte, puede arrastrar al producto gaseoso y al arrastrar al producto gaseoso, estoy hablando de un sistema heterogéneo, ¿no? Que haya líquidos y gases. Cuando arrastra el producto gaseoso, continuamente está sacando producto y lo está desplazando al equilibrio hacia productos. Es decir, es un modo de generar más productos. Fíjense cómo lo importante de entender cómo es el equilibrio de un sistema y cómo uno lo puede ir modificando para su beneficio, en el sentido de modificado para generar más producto. Un cambio de temperatura, que es el cambio fundamental porque cambia el estado, el valor numérico, perdón, de la constante, tiene que ver con que si la reacción es endotérmica o exotérmica. Un cambio de temperatura, como decíamos, modifica el valor de K, y un cambio en la temperatura, si la reacción es exotérmica, quiere decir que el delta H es negativo, menor a 0. Un aumento de temperatura, una reacción que quiere liberar calor, no la favorece y entonces el valor de la constante disminuye. En el caso de una reacción exotérmica, si disminuimos la temperatura, que quiere decir que enfriamos, el valor de la constante aumenta. Es decir, si yo la enfrío, genera más producto. Y aquí esquemáticamente, en una línea, digamos, de mayor temperatura y menor temperatura, a mayor temperatura tenemos un menor valor de K, ¿sí? Y la reacción tiende hacia reactivos, porque quiere decir que no me da tantos productos, pero me va a dar reactivos, porque si la reacción es exotérmica, la reacción directa es exotérmica, la reacción inversa es endotérmica, ¿sí? Y aquí la figura muestra el equilibrio cuando, ¿se acuerdan? Se producía la descomposición del tetraóxido de dinitrógeno. El color
cuando me da el dióxido, que es un color café, y cuando está desplazada hacia reactivos, quiere decir que es endotérmica en este sentido y exotérmica en este sentido. Cuando la enfrío me da más reactivos, cuando la caliento me da más producto. Y lo mismo cuando la reacción es endotérmica, que tiene un delta H positivo mayor a 0, un aumento de temperatura favorece la formación de productos y el valor de la constante aumenta, y una disminución de la temperatura no favorece la formación de productos y el valor de la constante disminuye. A menor temperatura está más desplazada a reactivos y a mayor temperatura está más desplazada a productos. La reacción procede hacia productos a mayor temperatura. ¿Y qué pasa con la presencia de un catalizador? Un catalizador no afecta el estado de equilibrio de un sistema. ¿Por qué? Porque el catalizador actúa o influye en la etapa previa al equilibrio, en la etapa donde estamos midiendo la velocidad de la reacción. Esa velocidad de reacción sí se veía influida por la presencia del catalizador, porque disminuía la energía de activación proponiendo un nuevo mecanismo. Pero añadiendo un catalizador no cambia el valor de la constante y no cambia la posición de un sistema en equilibrio, sino que el sistema alcanzará más rápido el equilibrio. Un catalizador no cambia la constante de equilibrio ni desplaza el equilibrio. Quiere decir que no lo afecta. Y aquí teníamos la gráfica de el avance de la reacción en función de la energía para una reacción no catalizada y para una reacción catalizada, que era lo que les estaba indicando que disminuía la energía de activación. Entonces, aparte de los factores de presión o volumen, concentración y temperatura, puede preguntarse cómo afecta la presencia de un catalizador al estado de equilibrio del sistema y no lo va a afectar. ¿Sí? Dice, dada la siguiente reacción de dióxido de nitrógeno que me da tetraóxido de dinitrógeno, prediga qué efecto tendrá sobre el equilibrio las siguientes modificaciones o los siguientes cambios. Un aumento de temperatura, un aumento de presión, un agregado de un catalizador y qué condiciones recomendaría trabajar para beneficiar la reacción. Bueno, supónganse que a mí no me dicen si la reacción es endotérmica o exotérmica y me preguntan cómo afecta el equilibrio un aumento de temperatura o beneficia la formación de productos un aumento de temperatura. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a la tabla de datos termodinámicos, ¿sí? Y calcular el delta H de la reacción. No necesariamente tiene que ser datos, ¿sí? Puedo calcularlo. Y llego a la conclusión de que el proceso es exotérmico. Como el proceso es exotérmico, fíjense, hice el cálculo del delta H de la reacción, saqué estos datos de la tabla de datos termodinámicos de delta H y me dio menor a 0.
Si es menor a 0, quiere decir que es una reacción exotérmica. Y si aumento la temperatura, no favorezco la reacción porque la reacción tiende a liberar calor y tengo que ayudar a despejar ese calor de la reacción, es decir, que pase lo más rápidamente al medio ambiente, porque si lo conserva el calor, me va a dar reactivos, ¿sí? Entonces, un aumento de temperatura favorece la formación de reactivos o desplaza la reacción hacia reactivos. ¿Qué pasa con un aumento de presión? Es un sistema gaseoso, un sistema en equilibrio homogéneo. Tengo reactivos en productos, perdón, tengo productos y reactivos gaseosos. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y entonces la reacción tiende hacia el menor número de moles. En este caso, el menor número de moles está en productos. Por eso la reacción tiende al menor número de moles. ¿Se entiende? Lo que no se entienda, avísenme. ¿Cómo afecta el estado de equilibrio el agregado de un catalizador? No afecta el estado de equilibrio porque la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Por eso no afecta el estado de equilibrio. Y con lo que he visto que el proceso es exotérmico y que hay menos gases en productos que en reactivos, ¿qué condiciones recomendaría trabajar para beneficiar la reacción? Pues sería mejor trabajar a bajas temperaturas porque es una reacción exotérmica y a altas presiones porque ocupan menos lugar los productos y de esa manera disminuyo el volumen. La relación entre la variación de la energía libre de una reacción y la constante de equilibrio, es decir, cómo se relaciona la termodinámica con el equilibrio del sistema. La termodinámica, a través de sus funciones de estado, variación de entalpía, de entropía y de energía libre, me está indicando cuando una reacción ocurre. ¿Se acuerdan que en la unidad pasada dijimos, la velocidad de una reacción es importante? ¿Por qué? Porque la termodinámica me decía si la reacción ocurría, pero no me estaba diciendo cuán rápidamente ocurría. La cinética me dice con la rapidez que los reactivos se convierten en productos. Y en este caso, el estado de equilibrio es a donde tiende esa reacción química, con una determinada rapidez y espontaneidad dada por la variación de la energía libre. Entonces, para una ecuación genérica, A moles de A más B moles de B, que me dan C moles de C más D moles de D, la variación de energía libre de la reacción cuando no se encuentra en el estado estándar, que se acuerdan que el estado estándar de las especies reaccionantes eran 25 grados centígrados, aproximadamente una atmósfera, y si se trata de soluciones, una concentración 1 molar, ¿sí? Cuando el sistema no se encuentra en condiciones estándar, entonces, luego de una deducción en función de la actividad
que sería o la presión o la concentración con la que se define la cantidad de reactivos y productos, me queda que la variación de energía libre de una reacción en condiciones no estándar es la variación de energía libre de esa reacción en condiciones estándar más el término RT logaritmo natural de Q, donde R es la constante de los gases expresada en joules, T es la temperatura expresada en Kelvin, es decir, escalas absolutas, y Q es la relación entre el cociente de las presiones parciales, si estamos hablando de gases, elevados a los coeficientes estequiométricos, o las concentraciones. Y ese cociente es lo que conocemos como cociente de reacción. ¿Por qué? Porque estamos indicando que la reacción está tendiendo al equilibrio. ¿Cómo tiende al equilibrio? Para un mínimo de energía. Para que sea espontánea, ¿se acuerdan que tiene que ser menor a cero? Si la reacción se encuentra en el equilibrio, el valor de delta G se va a ser el mínimo que puede alcanzar y va a tener un valor igual a cero. Entonces, veamos un poquito la gráfica para que se comprenda un poco más lo que estamos hablando. Esta es una curva de la variación de la energía libre de una reacción donde en un extremo tenemos la energía libre de los reactivos y quiere decir que en ordenadas, en abscisas tenemos las cantidades de las especies, ¿sí? O avance de la reacción. En este caso, en este extremo tenemos los reactivos puros y en este otro extremo tenemos solo productos. Cuando la reacción va avanzando de manera espontánea, el delta G es menor a cero y el cociente de reacción es menor a la constante. ¿Por qué? Porque son los reactivos que van formando productos. En este sentido, ustedes saben que cada vez va a haber menos reactivos y va a haber más productos. Entonces, son los reactivos que van formando productos. ¿Hasta cuándo? En este proceso espontáneo, hasta que se alcance un mínimo valor de la energía libre de la reacción igual a cero y el cociente de reacción alcance el valor de la constante. Y esa se denomina la posición de equilibrio en cuanto a las cantidades de reactivos y productos. En cuanto a la otra rama de la gráfica, fíjense que en este caso, aquí teníamos que en la rama anterior la pendiente es negativa, ¿sí? Y en este caso la pendiente es positiva. La pendiente que representa el valor de delta G en un determinado momento, ¿qué me está indicando? Que el delta G es mayor a cero. Si el delta G es mayor a cero, recuerdan que la reacción no es espontánea tal cual está escrita, es decir, no va a tender hacia productos, sino que justamente en este sentido va a tender hacia reactivos. Y la reacción opuesta, es decir, la reacción inversa, sí será espontánea y tenderá hasta un mínimo valor que es cuando delta G es igual a cero, que es la posición de equilibrio del sistema, vuelvo a repetir, donde Q, cociente de reacción, es igual a la constante de equilibrio. Esa es la relación entonces entre la termodinámica y el estado de equilibrio de un sistema. Cómo progresa un sistema espontáneamente, ya sea de reactivos a productos o de productos a reactivos, hasta alcanzar el estado de equilibrio.
constante de equilibrio que aparece entonces cuando el valor de delta G se hace cero en la posición o estado de equilibrio del sistema, es porque Q adopta el valor de K. Y delta G0 de la reacción, es decir, la variación de energía libre estándar en condiciones estándar de la reacción, es igual a menos R por T logaritmo de K. Lo único que se hace es, como esto es igual a cero, se despeja y por eso aparece el signo menos. Nosotros no hemos hecho un análisis exhaustivo de lo que es la actividad de cada sustancia química, pero tomémoslo como una propiedad que está indicando el valor medible y representativo del estado de equilibrio de cada una de las especies. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a las presiones parciales, en el caso que existan gases, o a las concentraciones molares, en el caso de que sean soluciones o también especies gaseosas. Recuerden que los líquidos y los sólidos puros no forman parte de la expresión de la constante de equilibrio. Y otra ecuación importante, aunque no analizamos, digamos, cómo la desarrollamos, y que sería la ecuación de Van 't Hoff, que me permite calcular la constante de equilibrio para una temperatura determinada, conociendo la constante de equilibrio para otra temperatura y ambos valores de temperatura. Por supuesto que R siempre sigue siendo una constante, 8,13 aproximadamente joules por mol Kelvin, y el delta H0 de la reacción, que serían la entalpía en condiciones estándar. Aquí lo importante es entender justamente cómo progresa una reacción en función de la espontaneidad dada por la variación de delta G y hasta dónde progresa una reacción, porque vieron que decimos alcanzó el equilibrio y no es posible, si no cambio las condiciones, obtener más productos. Justamente no es posible obtener más productos porque es la condición a partir de la cual alcanza un mínimo de energía el sistema. Si el sistema alcanza un mínimo de energía, quiere decir que es más estable. ¿Sí? Muy bien. Con esto, con esta relación, digamos, entre energía libre por parte de la termodinámica y la constante de equilibrio, terminamos con la primera parte de la unidad.